Hey, ¿qué tal? Seguimos en Medellín y estamos grabando un episodio más y ahora tengo la oportunidad de estar con Gustavo Henao. Bienvenido al podcast. Olis, muy contento de estar contigo, de estar en este podcast. Qué bueno que estás visitando mi tierra, que te han tratado bien. Pues nosotros felices de que hayan venido aquí a bendecir a nuestro país. Muchas gracias por recibirnos y de verdad nos ha encantado Colombia en general, cada ciudad que hemos podido visitar hasta ahora. Ahí los chicos han estado separando apartamentos en todos los lugares para volver, porque nos ha encantado. Es Colombia muy bonito, de verdad está llena de verde y eso es algo que al menos en nuestro país no se ve mucho. Y por todos lados la gente es muy amable, es muy, decimos nosotros, muy amiguera, muy cercana, son de mucho contacto también, entonces eso nos alegra y nos llena mucho a nosotros. No, pues qué bueno que de lo que han visitado, lo que han visto, pues hayan tenido buenas referencias. Y es un país que abre las puertas a los extranjeros, abre las puertas. Creo que es una tierra bendecida y bueno, el hecho de que ustedes están acá, pues nos llena de mucha felicidad también. Gracias, gracias por eso. Bueno, le estaba comentando antes, o te estaba comentando que había yo escuchado o entrado a la cumbre de líderes cristianos desde el 2020, porque fue la primera vez que ingresé de forma virtual, cuando estábamos en pandemia, todos encerrados en las casas, y me pareció muy interesante la cumbre para poder, obviamente, aprender más. Y me di cuenta de que había muchas cosas que yo desconocía dentro del trabajo ministerial que un cristiano puede realizar. Entonces, cuando escuché tu conferencia y vi la forma de trabajo que tenías, dije, ok, esto es algo que al menos yo desconocía, que me parece muy importante porque es de repente otra área que no todos estamos trabajando, no todos estamos visualizando. Entonces, me gustaría que vayamos desarrollando un poco esto en la conversación, pero primero iniciar conociendo quién es Gustavo Henao, qué hace Gustavo Henao en este tiempo. Olis, bueno, yo creo que Gustavo Henao es una hermosa paradoja de Dios. Y digo eso porque lo que hago no lo debería estar haciendo. Era el menos calificado para hablar, para transmitir, para dar conferencias. Yo nací con labio y paladar hendido bilateral. Al decir bilateral quiere decir ausencia de labio y de paladar en el lado izquierdo, lado derecho. No tenía paladar, no tenía colgante faríngeo. Todo lo que tú estás viendo, lo que pues todas las personas que están aquí conectadas están viendo, es totalmente reconstruido. Yo fui sometido a más de 20 cirugías para cerrar el paladar por partes y hacer delineación del labio. Obviamente, al no tener un cielo palatino, pues no podía pronunciar. O sea, no podía gesticular bien. Entonces yo hablaba y no se me entendía absolutamente nada. El peor día de mi vida era el primer día de clases. No sé en tu país, pero aquí en Colombia, pues el primer día de clases la maestra llama a los niños y dice, bueno, se van a poner aquí enfrente y van a decir su nombre, cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá. Jolis, eso para mí era, o sea, como que me llamaran a colocarme frente a un paredón porque me iban a fusilar. Yo sabía que en el momento que saliera, que levantara mi mirada, que me destapara o me descubriera, porque yo siempre me tapaba la boca, siempre, era muy acomplejado, desde pequeño sentía las miradas de rechazo, de burla, así que intentaba taparme la boca. Y en el momento que sacara mi mano, que descubriera mi rostro, comenzaban las burlas, pero cuando hablaba allí era peor, ¿no? Porque comenzaban los calificativos, comenzaban los sobrenombres que para un niño se terminan convirtiendo en una etiqueta que determinó mi personalidad. Así que fui un niño muy amado en casa, muy querido, mi papá, mi mamá, mis hermanas, pero ya lo que era la escuela era otra historia. Era querer encajar, era preguntarme por qué nací así. Era la pregunta que me hice desde pequeñito, desde que tengo uso de razón. Yo no entendía, yo veía a los otros niños y yo decía, pero ellos son normales. O sea, ellos hablan bien, ellos no tienen nada en el labio, nada en la nariz, no tienen que estar como yo, sacrificándose varias temporadas para una cirugía, para una recuperación y volver a otra cirugía, otra recuperación y hacer terapias de lenguaje toda mi vida. O sea, yo he hecho terapias de lenguaje toda mi vida. Hoy por hoy yo sigo haciendo terapias para fortalecer mi diafragma y poder hablar desde mi diafragma. Hay palabras que me cuestan pronunciar más que otras, pero esa era mi vida, o sea, una vida escondiéndome sin poder decir palabras, sin poder tener un grupo de amigos para encajar, quería ser reconocido, quería sentirme normal. Así que cuando yo digo que soy una paradoja de Dios es precisamente por eso. Porque hoy cuando hablo y la gente me entiende, si en este mismo instante, o sea, hoy lo que estoy haciendo es mi mayor sueño. O sea, hablarte a ti que tú me entiendas.
Y si esto ahora no solamente te está llegando a ti, sino a todas las personas que nos están escuchando y me están entendiendo, ese era mi mayor sueño, Hollis. No era pararme en un escenario y que la gente me aplaudiera, viajar por el mundo y dar conferencias. No, mi sueño era hablar y que se me entendiera. Ahora Dios se encargó de convertir esa debilidad en una fortaleza. Yo creo que Dios se empeña en los débiles. Dios se empeña en hacer paradojas. El que es menos calificado, Dios termina calificándolo. El que está detrás de las ovejas, Dios lo pone enfrente. Y eso ocurrió conmigo. Sencillamente, pues Dios tomó esa debilidad y se encargó de hacer de esa debilidad el instrumento para Él glorificarse en mi vida. Hoy por hoy, pues llevo 15 años dando conferencias en diferentes países. He tenido la oportunidad de dar conferencias en Italia, en España, Uruguay. Bueno, son más de 9 países donde Dios me ha permitido estar, inspirando multitudes, capacitando a otros conferencistas. O sea, ahí es donde entra la paradoja. Quien no podía hablar, pues ahora entrena a otros. Y eso solo lo hace Dios. No es la fuerza o la sabiduría de Gustavo Henao, es el poder de Dios que se empeña en usar a un débil. Y eso es lo que hago. Hoy por hoy doy conferencias, entreno empresas, organizaciones, líderes. Tuve la oportunidad hasta ahora de escribir 2 libros. Y eso pues me ha permitido sencillamente ser un instrumento para que por medio de mí, pues Dios se glorifique. Y si hay alguien que se identifica conmigo, pues cuando me ve a mí, pues sencillamente pueda ver el rostro de Cristo reflejado en lo que estoy haciendo. Qué fuerte y qué impactante el testimonio que hay detrás de todo lo que se hace, ¿no? Porque la gente a veces puede ver solamente el resultado, la conferencia, la exposición, las multitudes, la gente dentro de un auditorio escuchando y siendo motivada o inspirada, pero no se sabe de repente todo lo que vino detrás. Yo escuchaba lo que estabas contando ahora en la escuela, en el colegio, y qué difícil debe haber sido, ¿no? Cuánta inseguridad, cuánto temor, cuánta vergüenza uno puede sentir a veces de uno mismo. A veces uno que no tiene de repente problemas tan notorios físicamente hablando, pero nos avergüenzan cosas de nosotros mismos y que no sabemos que el Señor cómo lo puede utilizar eso como una fortaleza en el futuro. Entonces yo escucho y digo, ok, qué impactante y qué retador y qué ánimo también para poder nosotros darnos cuenta de que a veces complejos que tenemos pueden convertirse en fortalezas. Definitivamente, yo creo que cuando nosotros definitivamente encontramos que lo que Dios ha puesto en nosotros, que aparentemente es una debilidad, sencillamente es una excusa para Él glorificarse, entonces ya no hacemos lo que Pablo en algún momento hizo: Señor, quítame ese aguijón, sino que mira, si en algo me voy a gloriar será en mis debilidades, y me convierto en alguien no que está peleando con esas debilidades, sino que permite que Dios use esas debilidades. Y eso es lo que hacemos. Tal y como tú dices, mucha gente ve a alguien en un escenario, ve a alguien frente a una multitud, las luces, el brillo, y siente que eso es, que es fácil, que es sencillo y que es la meta, y realmente eso no lo es. Primero hay una historia detrás de eso. Primero hay una vida que hay que vivirla de forma congruente para poder transmitirla. Yo siempre he dicho, yo no quiero hablar con teorías, yo quiero inspirar con mi propia vida. Yo no quiero ir a recitar lo que dice un libro, yo quiero ser un libro abierto, yo quiero contar mis procesos, quiero hablar de mis luchas, quiero hablar de mis procesos, de mis aciertos y de mis fracasos. Y si lo puedo hacer frente a una multitud y son inspirados y toman sus propias decisiones y toman sus propios riesgos y aprecian sus cicatrices. Fíjate que hay algo, mi primer libro se llama Cicatrices de un propósito, y eso que tú decías ahora tiene que ver con eso. A veces ese complejo, a veces esas luchas internas son heridas abiertas, y mientras no cierren esas heridas no serán cicatrices, pero cuando cicatrizan hay un gran reto, y es encontrar el propósito detrás de esas cicatrices. Las cicatrices son sumamente importantes. Si no fuera así, Jesús hubiese resucitado sin cicatrices, pero Él las mostró como evidencia. O sea, nosotros vemos Jesús, el que tuvo el poder de resucitar, no tenía el poder de cerrar sus heridas, no tenía el poder de que no quedara ningún tipo de evidencia en su cuerpo, que estuviera completamente perfecto, pero no. Él dejó esa evidencia, sus cicatrices, sus marcas fueron una evidencia de la cruz. Entonces, todos nosotros tenemos marcas, todos nosotros tenemos cicatrices, y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ellas?
¿Las ocultamos por vergüenza o sacamos el brillo que hay detrás de esas cicatrices y las exponemos frente al mundo y mostramos el gran propósito que hay en esas cicatrices? Totalmente de acuerdo y sigo asombrado por todo lo que estamos compartiendo. Pero mencionaste ahora a Jesús y yo imagino que también en medio de todo el proceso debió haber pasado en algún momento por la cabeza, ¿por qué a mí? Dios, ¿dónde estás? Porque nos pasa, a todos nos pasa, a los que conocemos al Señor, incluso a los que no están tan cerca quizás del Señor porque no han tenido todavía la oportunidad de estar así. Nos pasa, ¿no? Si nos ocurre algo malo, le preguntamos y reclamamos y nos quejamos y decimos, ¿por qué nosotros? ¿Cómo fue tu proceso de cercanía con el Señor? Mira que yo busqué una respuesta a esa pregunta, ¿por qué a mí? O sea, desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo ser un chico que salía de la escuela y que cuando recibía algún golpe, algún rechazo, alguna burla, lo primero que me pasaba por la mente es ¿por qué? O sea, no lo entiendo. O sea, y como lo que veía alrededor para mí era algo normal, o sea, yo era el diferente entre tanta normalidad, eso me cuestionaba mucho, porque yo decía, ¿qué pasó conmigo? Y fui creciendo. Bueno, allí de pequeño recuerdo que mi mamá siempre me decía, Dios es bueno, hijo, y Dios es justo. Jolis, en lugar de animarme, me confrontaba más. Porque si Dios es bueno, ¿dónde está la manifestación de su bondad en mí? O sea, no lo entiendo. Porque si Dios es bueno para él y para él, que los veo bien, hey, Dios es bueno, pero conmigo no fue. Entonces, si Dios es bueno, hay una salvedad de la bondad de Dios. Y yo entro en esa salvedad, en ese paréntesis, porque conmigo no lo fue. Y me decía, Dios es justo. Pero la justicia, desde pequeño lo entendía y era darle a cada quien lo que se merece. Eso es justicia, ¿sí? Si vamos a ser justos, entonces que cada quien obtenga lo que se merece, lo que se ha ganado. ¿Y qué le hice yo? O sea, no entiendo. O sea, si esa es tu justicia, explícame, pues, ¿qué te hice yo? O sea, ¿qué pasó? Así que empecé a buscar respuestas desde muy chico. Lo hice a través de la iglesia. Mi mamá, yo vengo de una familia sumamente católica, así que me llevaba a la iglesia y yo sentía cierta paz porque de alguna otra forma era como un lugar seguro para mí, un lugar de cero burlas, un lugar donde pues, vengo aquí a la iglesia. Así que traté de conectarme todo lo que pude a la iglesia para buscar esa respuesta, ¿por qué nací así? Pero la respuesta siempre era la misma, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, y nuevamente esa bondad no me conectaba. Me desconecté de la iglesia por completo, dije, aquí no está la respuesta, aquí no la voy a conseguir. Estuve muchos años, hasta mi adolescencia, tratando a través de la cultura que me habían enseñado mis padres, de la tradición católica, encontrar una respuesta, de estar en grupos juveniles, de ir. No encontré nunca una respuesta. Ya en esa adolescencia creo que hubo un cambio emocional en mí muy grande. Yo era un niño y un adolescente que estaba apartado, que estaba herido, que estaba triste. Pero ya en la adolescencia y parte de mi juventud cambié esa tristeza por rabia y resentimiento. Entonces ya era una persona fría, ya era una persona agresiva, ya era una persona de que conmigo no te vas a meter y era ya más fuerte, pero empiezo a seguir buscando esas respuestas metafísicas. Okay. Empecé a sumergirme en la metafísica, aquí está la respuesta, nunca más confundido todavía, filosofía, cualquier cantidad de libros, no hubo absolutamente nada. Hasta que tengo una novia, quien ahora es mi esposa. Y éramos sumamente inmaduros y mira lo que ocurre, una vez en medio de esa inmadurez, terminamos, ya habíamos terminado no sé cuántas veces y siempre regresábamos y en una de esas terminamos y en mi mente está pues vamos a regresar en algún momento, sumamente inmaduros, pero no, ocurrió de que hubo un silencio, ella ya no me llamaba, ella ya no me buscaba, no había ningún mensaje y yo, y la cosa como que va en serio, pero yo con ese orgullo, recuerda, era ya un chico agresivo y tal, ya pues no, tampoco daba el brazo a torcer. Hasta que pasó un tiempito y luego ella me escribe y me dice, ¿sabes? Quiero que hablemos. Y yo, dentro de mí, creo que mi autoestima ya había subido un poquito porque yo dije, listo, me va a buscar. Claro, vamos a regresar, ya ha pasado mucho tiempo y ella no aguanta tanto tiempo sin mí. Okay. Mira, claro, una autoestima elevada. Y entonces llega a mi casa, llega a la casa de mis padres, nos sentamos y como no éramos novios, entonces cada quien se sienta en una silla frente al otro, por respeto, yo me siento en un mueble grande, ella en un mueble pequeño, y empieza a hablarme, hey, la había visto
más hermosa que antes. Tenía un brillo diferente, tenía algo especial, tenía algo diferente. Pero yo no quería demostrarle nada. Empezamos a hablar, la conversación normal, ¿cómo te ha ido? Yo estoy bien, yo perfecto, nadie demostraba nada. Hasta que ella me dice, ¿me puedo sentar a tu lado? Cuando me dice eso, yo, pues, obviamente ya es el momento de la declaración. Entonces, me dice, sabes, en este tiempo ha sido muy especial para mí. Ocurrió algo tremendo en mi vida y quiero compartirlo contigo. Y yo, bien, cuéntame. Conocí a alguien. No, o sea, Holly, o sea, dime otra cosa, pero como conocí a alguien. A decirme con su nombre, dímelo por mensaje, pero vienes acá y yo, qué bien, es normal, o sea, obviamente no lo voy a demostrar. Conocí a alguien, recuerdo que tenía varios libros, así aquí arriba como una carpetica en sus piernas, y aparte de la carpetica, y queda una Biblia, y me dice, cuando ella me dice conocí a alguien, yo me quedo, qué bien, y ella me dice conocí a Jesús. Ya, pues obviamente sí me dio como un respirito, y yo, bueno, o sea que no estamos hablando de competencia. Me dijo, conocí a Jesús, abre la Biblia y me dice, mira, tuve un encuentro con él. No te imaginas lo que ha ocurrido. Mi esposa viene de un trasfondo muy herida también. Era una chica que su mamá le confiesa que ella había querido abortarla, creció sin su padre y venía con muchas heridas. Pero ya no me está hablando esa chica herida, me está hablando de una mujer transformada, una mujer sana. Y me dice, y sabes, yo siento que aquí está la respuesta que tú quieres. Yo sé que tú te has hecho preguntas. Y aquí está la Biblia. Dios habla, Dios es real. Yo era muy fuerte, me había sumergido en mucha filosofía, mucha metafísica, mi mente estaba contaminada. Y para mí eso era manipulación. Mira una frase que le dije, yo le dije, mira, Sandra, ¿sabes algo? Una de las cosas que más me gustaban de ti era lo inteligente que eras. Pero ahora me doy cuenta que has entrado a la industria más grande que existe sobre la tierra, que es la iglesia, porque la materia prima es gratis y es de la fe. Mira mis palabras. O sea, o sea, yo me imagino a Dios escuchándome, ¿no? O sea, qué arrogancia. La materia prima es de la fe y es gratis. Solamente se necesita personas incautas. Mi esposa me sonríe. Ella me había llevado una foto, era una foto de ella, y en la parte de atrás estaba una oración hermosa y me decía, mira, yo no quiero convencerte de nada, solamente vine aquí a decirte que el día que tú quieras una respuesta, aquí está la respuesta. Dios habla y está aquí en su palabra. Y ese día, pues te voy a pedir algo, haz esta oración, te la regalo. Sí, era la oración de fe, una oración de fe aquí detrás de su foto. Y me da la foto y yo, bien, gracias, la pongo en un cuaderno allí, en una libreta. Y aquí viene la conclusión de toda esta historia. ¿Por qué cuento todo eso? Para aterrizar la respuesta. Resulta que empiezo a estudiar, a hacer un estudio de oratoria. Todavía hablaba, tenía muchos problemas en el lenguaje, ya se me entendía más, pero todavía me costaba. ¿Qué edad era más o menos? Estaba llegando, eran mis 20 años, 21 años. Se me entendía un poco más, pero todavía tenía mucha voz nasalizada y había muchas palabras que me costaba todavía pronunciar efectivamente, así que entro a hacer un estudio de oratoria, más que porque quería hablar en público, era porque quería aprovechar, vocalizar, y como vi que había un módulo de gesticulación para flexibilizar labios, lengua y mandíbula, yo dije, no, pues ahí está. Y en una de esas clases yo tenía que viajar, vivía en otra ciudad, eso es en Venezuela. Yo me fui a los 15 años para Venezuela, mi esposa es venezolana. Allá en Venezuela yo tenía que viajar para hacer ese estudio. Yo me llevo la libreta donde llevaba la foto, no por la oración, porque me gustaba la foto, pero hubo una clase allí en la escuela de oratoria donde empezaron a hablar de Dios. Que Dios, yo guardé silencio, pero hubo un ambiente lindo. Y hubo algo que en mi corazón me dejó toda la tarde como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Inquieto. Llego al hotel, estaba completamente solo. Cuando llego al hotel con esa inquietud, yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto de Dios? Y me acuerdo de las palabras de Sandra. En ese momento abro una pequeña, no sé cómo le digan en tu país, gaveta, o sí, una pequeña gaveta, sí, un cajón que había allí. Abro y veo un Nuevo Testamento. Cuando veo ese Nuevo Testamento, me acuerdo de las palabras de mi esposa. Cuando quieras, en ese entonces mi novia, cuando quieras que Dios te hable, allí está la respuesta.
Jolis, en ese momento yo hice la oración más ingenua, probablemente, pero también más sincera. Yo en ese momento, en esa habitación, yo dije, Dios, yo no sé si tú me estás escuchando, yo no sé si tú eres real, pero si tú eres real, yo solamente quiero algo. Llevo muchos años preguntándome por qué nací así. Tú sabes que he buscado esa respuesta. ¿Por qué nací así? Si tú eres real, Sandra me dice que aquí tú hablas. Yo te pido algo, háblame. Dime algo, dime algo. O sea, se lo estaba diciendo ese niño herido, ese adolescente que ya no podía más y ese joven que ahora estaba confundido. Le estaba diciendo, háblame, ¿por qué nací así? Si tú me contestas, yo entenderé que eres real y yo te serviré, pero háblame. Yo recuerdo que abro el Nuevo Testamento y yo sé que todos saben, tú sabes que así no funciona la Biblia, los que están aquí en el podcast saben que así es, no es un libro mágico, dime qué quieres, pero así me ocurrió a mí en ese momento, creo que era tan escéptico, creo que estaba tan herido que Dios necesitaba hacerlo de esa manera. Abro la Biblia, inmediatamente aparece Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, yo empiezo a leer y dice, parafraseando, cierto día los discípulos iban caminando con Jesús y se encontraron a un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué este hombre ha nacido así? O sea, Jolis, tú no te puedes imaginar lo que ocurrió cuando yo vi la pregunta de los discípulos. ¿Por qué este hombre ha nacido así? Yo empiezo a llorar. Todavía no estaba leyendo la respuesta, pero acababa de leer la pregunta que yo me estaba haciendo desde que nací. Yo literalmente temblaba y lloraba sin todavía leer la respuesta. Maestro, ¿por qué ese hombre ha nacido así? ¿Ha sido por su pecado o por el pecado de sus padres? Y la respuesta de Jesús, en verdad les digo que no fue porque ese hombre pecó ni sus padres, sino para que por medio de él el mundo se maraville por las obras de mi Padre. Hay una versión que dice, este hombre nació así para que Dios se glorifique en él. Hay otra versión que dice, este hombre nació así para Dios demostrar lo que solo él puede hacer. En ese momento mi vida cambió. Tuve un encuentro personal con Jesús en ese hotel donde nadie estaba, solamente él y yo. Comprendí que no había dudas y simplemente le dije, bueno, ahora enséñame. Y comenzó un proceso primero de sanidad, de perdón, de transformación. Y desde ese instante mi propósito fue revelado y cada vez que voy a algún lugar, cada vez que hablo, pues en mi mente y en mi corazón está esa revelación. Estoy aquí para que por medio de mí, pues Dios se glorifique. Realmente impactante. Y sé que no solo estoy impactado, escuchaba atrás a Carlos también, sorprendido por el testimonio. Yo lo escuché un poco ya antes, debo decir la oportunidad. Ellos es la primera vez que lo escuchan. Y sé que la gente también ahí en los medios sociales están escuchando ahora. Qué impactante, qué fuerte. Y otra vez, qué retador lo que el Señor puede hacer con nosotros. Porque a veces, yo también he estado de repente en la posición de decir, no, seguro que Dios solo lo va a hacer con esa persona, conmigo no. Yo no tengo esos problemas, así que no creo que Él me use a mí de la misma forma. Pero yo estoy seguro y he entendido también en el tiempo que el Señor nos usa a todos como a Él le place, cuando a Él le place y como Él quiere, porque a veces queremos o creemos que solamente va a ser en plataformas o frente a mucha gente, pero quizás no todos han sido llamados o hemos sido llamados para eso, pero algunos sí. Y el Señor nos puede usar donde sea, como sea, y así creamos que no somos capaces de nada. Ahora, hasta este punto de la historia, donde ya hay un encuentro con el Señor, ¿en qué momento todo cambia? Y es como que, ok, ya conozco al Señor, ya soy cristiano, ya tengo una vida de fe, ahora voy a retar a la gente y me voy a convertir en un conferencista. Si fíjate que no fue una decisión, algo así, ahora voy a hacer esto, simplemente lo que me decido es a servir en la iglesia, mi carácter tuvo que ser procesado, era muy herido, tenía muchas cosas en mi corazón y Dios fue limpiando, por supuesto, conectándome con la iglesia. Por eso es que creo tanto en la iglesia, Holly, ¿sabes? Hay un discurso por allí que se escucha demasiado y es que tú y Dios pueden solamente, es una relación personal y sí, ciertamente Dios busca corazones, pero allí está su iglesia, ese poder comunicarnos, ese que tú me enseñes, ese yo poder ver a Cristo reflejado en ti, eso fue lo que me enseñó, el conectarme con la iglesia, el empezar a servir, el ser discipulado, el recibir discipulado. Comprendo que mi vida es una vida de servicio, para servir.
Y mis primeras plataformas fueron dar un versículo bíblico en células. En células siempre decía, donde asistían 4 ancianitas y se me dormían 3. O sea, tenía que hacer una reflexión de un versículo, de una porción de la palabra, pero hubo algo que era, yo me comprometí a hacerlo con excelencia. Entonces aproveché pues, todo lo que había estudiado de oratoria. Ahorita entendí que Dios me permitió ese estudio no solo para gesticular, sino también para aprender a entregar un mensaje de manera diferente. Empecé a ver muchas debilidades donde veía que muchos eran poseedores de la verdad, pero la predicaban como una mentira. No era creíble, no era persuasivo. Solamente nos quedábamos con el hecho de que el Espíritu Santo hace la obra, pero creo que debemos ser diligentes en prepararnos. Así que me preparé muy diligentemente para hablarle a esas 4 ancianitas un resumen de una porción de la palabra. Yo lo hablaba como si fuera ante multitudes. Yo lo hacía como que si estuviese en un congreso internacional. Y eso me llevó a prepararme constantemente, o esa preparación constante me llevó a tener un pastorado. Pues me ungieron junto a mi esposa como pastores de jóvenes y allí empezamos a servirle a los jóvenes. Pero a su vez ya no solamente era la iglesia, sino que venía una profesora que me había escuchado en una iglesia y decía, ¿tú puedes llevar algo como esto a la escuela, donde tengo unos jóvenes que tienen baja autoestima? Y claro, y empecé a ir a pequeñas escuelas, a colegios, a universidades, de forma gratuita durante 4 años. Yo estuve dando conferencias durante 4 años junto con mi esposa. Cuando digo mi esposa, ella no daba conferencias, me acompañaba, era pues mi apoyo 100%. Y dábamos, ¿qué quieres tú que le digas a esos jóvenes en un entorno donde ya no era iglesia, donde era escuela? Yo no iba a llevarles con una Biblia debajo del brazo a decir, vengo a predicar la palabra. Pero predicaba la palabra sin que se viera que era una prédica. Es decir, mi anhelo era que si van a conectarse con la palabra de Dios es cortante como espada doble filo y no tiene un efecto diferente si yo no la llevo bajo el brazo, si yo no digo esto salió de Isaías tal. No, o sea, es palabra de Dios. Así que allí estuve durante 4 años dando conferencias gratuitas y ya luego no solamente era eso, sino que alguien decía, mira, y esto lo puedes hacer en la empresa. Puedes ir a una empresa, puedes ir, ya cuando voy a la empresa, luego me dicen, bueno, pero necesitamos que entres como proveedor y que nos hagas factura. Y yo, ¿factura? ¿Qué es esto? O sea, no entiendo. Ahora ya Dios me dice, hey, quiero que te profesionalices en esto. Quiero que vayas a entornos diferentes. Si empiezo yo a hacer esa oración, le dije, bueno, Dios, llévame, no a iglesias, no a un lugar donde ya se predique. Enséñame a predicar en lugares donde no se hable de ti. Creo que hemos sido como iglesia muy bien preparados para hablar en entornos. Si a nosotros como iglesia nos dicen, hey, necesitamos ir a hablar a un hospital, vamos, creo que estamos capacitados. Vamos a ir a hablar a una cárcel, estamos capacitados. Vamos a ir a un barrio muy pobre, estamos capacitados. Pero si alguien dice, hey, tenemos un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y necesitamos a alguien que vaya a llevar una palabra. Honestamente, Hollis, ¿cuántos podemos decir, hey, estoy preparado? Están los más grandes empresarios de la nación reunidos y necesitamos darle una conferencia. ¿Qué vamos a llevarle? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo vamos a llegar? Y ahí era donde yo quería llegar. Ahí fue mi llamado. Llegar a esos entornos donde antes se le había cerrado la puerta a los cristianos, donde se habla de nueva era, donde se habla de positivismo, donde se habla de desarrollo personal enfocado en el ego, en yo puedo, ¿sí? En el humanismo netamente. Y bueno, Dios, enséñame a llegar a esos entornos. Y empezaron a abrirse puertas a nivel académico, donde he asistido a congresos de todas las especialidades que te puedes imaginar, de robótica, ingeniería, arquitectura, lo que tú te imagines. Allí he estado, tuve la oportunidad, y digo eso lo que tú te imagines, que suena como que en serio, porque estuve conectado con una empresa que organiza congresos académicos. Entonces, Dios puso una gracia tal que me llevaban a todos los congresos de cualquier, no sé, medicina, lo que fuera, a nivel profesional, y yo o abría el evento o lo cerraba en la parte humana. Esa fue una escuela para yo aprender a llevar la palabra de Dios en entornos académicos y profesionales sin que fuera visto como un pastor o como un predicador que viene aquí a predicarnos. Y
pues ese ha sido parte de la historia ya a nivel profesional. Wow, es todo un cambio, ¿no? De dudar del Señor, de tener problemas emocionales y de autoestima por todo lo que tuviste que enfrentar. Ahora a motivar e inspirar a otros, capacitar a otros, llegar a una parte corporativa, empresarial, ejecutiva, que es muy difícil para el cristiano llegar y obviamente mucho más complicado aún exponer una prédica, ¿no? O sea, venir, como decías, mencionar Juan tal, Isaías tal, es algo que no se puede hacer dentro de estos ambientes, por más que uno quisiera, porque obviamente eh, vamos a ser rechazados, la puerta va a ser cerrada, y no por el temor al rechazo, sino que va a ser perder este vínculo con gente que realmente necesita del Señor. Entonces, ¿qué mejor forma de poder hablar a través de una conferencia que tiene un mensaje de fondo, que tiene un mensaje que va de todas maneras enfocado al Señor y que no solamente habla de la persona o del positivismo, como decías, ¿no? Sino que nos lleva a entender de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Quién nos dio todo lo que tenemos? Entonces, es un poco lo que he escuchado también ahí en las conferencias, así que más o menos tengo la idea. Eh, Hay algo que mencionabas dentro de toda la historia y es a tu esposa. Y para ella, de repente, me hubiese encantado también en algún momento de repente preguntar también su versión, porque sería como, ¿cómo vivió ella todo este proceso? Porque de alguna forma fue quien te acercó al Señor. ¿Y cómo vive ella de repente dentro del matrimonio, todo el proceso no sé, imagino que siguieron habiendo intervenciones quirúrgicas, ahora el pastorado con jóvenes, luego de eso las conferencias, ¿cómo lo lleva ella con todo esto? Fíjate que fue algo, como te dije, muy inesperado. Nosotros, nuestro anhelo era simplemente pues, servir. Ya luego había un liderazgo que pues era innegable, teníamos que asumir lo que Dios nos había entregado. Pero mi esposa tuvo que luchar con muchas cosas también internamente por el hecho de que si yo asumo un desafío, asumo un reto y un llamado, pero mi esposa todavía con sus heridas del pasado, todavía con muchas cosas con las que ella luchaba, pues decía, hey, ese llamado es tuyo, yo te acompaño, yo te acompaño, o sea, yo estoy aquí como ayuda idónea. Yo también cometí muchos errores al principio porque de alguna u otra forma quería que ella saliera también, que ella fuera, hey, pero si yo lo estoy haciendo, pues tú también, y si me van a presentar acá, tú también, y tú también hablas. Y ella decía, no me pongas ese micrófono, por favor, pero eres mi esposa, o sea, nos están invitando, habla, y la presioné mucho, la presioné, teníamos una célula, un grupo en casa, y eso era, o sea, cada jueves que venía la célula, yo decía, hey, amor, aunque sea, da la bienvenida. Por favor, aunque sea, da la bienvenida. Pero mi esposa era sumamente tímida, o sea, calladita. Y ella me decía, no soy capaz, pero vienen, por favor, son amigos, son gente de la célula, son discípulos. No y no. Hasta que hablo con un amigo y le cuento, él me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pero yo le digo, le hago ver esto y le hago ver. Y él me dice, estás cometiendo un error. Eso es Dios con ella. Simplemente apóyala y Dios en algún momento va a hacer algo como lo hizo contigo. Simplemente apóyala, pero no trates de que ella cambie, porque pues, ella no eres tú, o sea, no intentes de que ella se amolde a lo que Dios ya te entregó. Y si la voluntad de Dios es que ella en algún momento hable contigo, es que ella en algún momento también esté en digamos, una palestra pública, pues Dios lo va a hacer, pero no va a ser por lo que tú hagas, simplemente apóyala. Eso fue contundente para mí y tal cual lo hice, ya apoyarla, no decirle, hey, habla, nada de eso, hasta que llegó un momento donde ella vivió un proceso bien fuerte y a raíz de ese proceso ella me dice, sabes, he sentido que tengo que hablar, he sentido que tengo, y Dios, hey, no yo, y, y era difícil porque al principio, cuando nosotros damos una certificación para speaker, entrenamos conferencistas, y al principio, cuando la gente iba a la certificación, entonces la veían a ella y quería que ella también diera algo, que también capacitara. Y la presionaban y era difícil. Ahora yo era quien la defendía. Ahora cuando decían, no, que Sandra hable, yo, no, bueno, mira, mi esposa es, y hablaba, y la cuidaba. Empecé a cuidarla en lugar de presionarla como antes lo hacía. Así que ya Dios en su momento hubo un proceso difícil por el cual ella tuvo que pasar, de ataques de pánico, de ansiedad, un momento muy fuerte, pero a raíz de ese proceso, ella descubrió que quería decir algo, que quería hablarlo, no a mi manera, claro, no a la manera de Gustavo Henao, sino tal cual. O sea, tú la ves a ella hablar y sigue siendo la misma chica dulce, no es extrovertida, pero habla con una dulzura
que cuando postea un video, o sea, un día se me acercó y me dijo, ¿me puedes prestar la cámara? Porque quiero grabar un video para redes sociales. Mi hermano, o sea, yo dejé la cámara y me fui a saltar a un cuarto. O sea, mi esposa dijo que quería grabar, pero quiero hacerlo sola, no quiero que estés por allí porque me da nervio. Yo, no, toma, chao. Me fui, posteó el video y la cantidad de gente, de mujeres, me sentí identificada. Por favor, síguelo haciendo, sigue hablando. Tanto así de que escribió un libro y al final todo va a estar bien. Se llama el libro y cuenta parte de su testimonio, de eso que te estoy hablando. De hecho, ella me dijo, yo quiero escribirlo, pero yo no quiero venderlo, quiero que sea un ebook, quiero que le llegue o sea, que si alguien lo quiere leer, lo descargue y punto. Y así ha sido. Ese ha sido el proceso con mi esposa. O sea, ella misma, al principio, cometía el grave error de presionarla, de intentar de que se amoldara a lo que yo pensé era un ministerio para los dos de la misma forma. Luego comprendí a través de ese error que cometí que Dios nos llamó para complementarnos y que no necesito que ella sea como yo, simplemente que Dios la use como ella es, con su dulzura, con su forma de ser. Y cuando ella habla es porque ella lo siente, porque Dios le entregó algo y no porque Gustavo se lo está diciendo. Entonces ha sido un proceso bien lindo también ver el crecimiento de mi esposa, el proceso que Dios ha hecho en ella. Pero hemos sido un ministerio, o sea, siempre donde viajo, allí está mi esposa. En la gran mayoría, no siempre se puede hacer, pero igual mis hijos, los países donde hemos ido, allí han estado mis hijos, allí ha estado mi esposa. No es un ministerio solitario, ella está allí, es parte de lo que hacemos. Y creo que es lo lindo, ¿no? El caminar juntos y tratar de ser congruentes con lo que predicamos. Qué bonito testimonio de esta parte, porque a veces solamente nos enfocamos en lo que el Señor nos llamó a nosotros y esto puede generar una presión innecesaria en las personas que están alrededor de nosotros. Entonces a veces sucede y me alegra de verdad poder escuchar. Esto a mí me enseña mucho cuando alguien admite que a veces nos podemos equivocar, porque nos enseña de que verdaderamente podemos equivocarnos y dentro de este error el Señor todavía puede corregirnos y enseñarnos y mejorar. Entonces yo cuando escucho tus palabras digo, ok, yo necesito aprender mucho de eso todavía para poder reconocer las veces en que yo me equivoco y digo, wow, hago algo que puede incomodar o presionar a alguien más. Entonces sigo aprendiendo mucho de verdad en esta conversación, sigo llenándome mucho de esto. Es uno de los motivos por los que hacemos el podcast, porque hay muchas de las preguntas que hago son muchas de las dudas o las luchas que también tengo yo y que sé que mucha gente también los puede tener y que a ellos también les va a sumar. Entonces, esto es lo que me llena y esto es lo que me alegra y por eso estamos ahora acá en Colombia disfrutando de esta conversación. Y mientras estabas contando, yo estaba pensando en la certificación de speakers, porque es esto lo que están haciendo. Tú que tienes una página web y que hay varias cosas que se comparten ahí. ¿Cómo nace toda esta idea y qué es a lo que se apunta con todo este trabajo que estás haciendo? Fíjate que pues Dios nos permitió, tal y como te comenté, ir a organizaciones en el área corporativa, empresas de network marketing, acompañarles en la parte educativa y pues ya no era una escuelita, ya no era ya literalmente se convirtió en una empresa, era una marca donde tuvimos que aprender, esto tenemos que manejarlo, es un ministerio, pero si queremos ir a la parte corporativa, yo no puedo decir ministerio, o sea, yo no puedo decir con la cobertura no, o sea, yo tengo mi cobertura, internamente sabemos que somos un ministerio, pero lo proyectamos como una empresa. Si yo no puedo llegar a una empresa, ¿cómo estás? Soy predicador. Sí, y quiero venir acá a traer una palabra que el Señor me entregó. No. Tiene que haber puertas cerradas. Entonces, las empresas consiguen a una empresa seria, consiguen a una empresa que tiene programas de formación, de capacitación para cargos operativos, para cargos administrativos, para cargos gerenciales. Y eso llegó el punto donde digamos, el mensaje pudo llegar a multitudes y esas multitudes ya luego empezaron a acercarse y decir, hey, te escuché en una conferencia en tal lado, te escuché en una conferencia acá, me gustó cómo lo hiciste, ¿cómo hago? Yo también quiero hacer eso. Y yo, bueno, entonces yo recomendaba cursos. El detalle era que me quedé como sin recursos porque yo decía, hey, yo no lo puedo recomendar porque esos mismos cursos que yo hice promovían cosas que podía confundir a la gente y que yo lo pude sacar porque el Espíritu Santo me dice, hey, desecha esto y desecha esto.
Pero si alguien admira la forma como yo comunico y yo lo envío hacia una fuente X, la persona va a creer todo lo que diga la fuente, porque se lo dijo Gustavo. O sea, entonces yo ya luego no recomendaba, ya luego yo decía, y llega un momento donde digo, hey, pero ¿y si lo enseño? O sea, ¿qué pasa si lo transmitimos también? Entonces empezamos a decirle al Señor, dame un programa, enséñame un programa que venga avalado con tu palabra. O sea, nada quiero tomar de lo mejor de oratoria, pero quiero pasarlo por el filtro de acá. Quiero que me enseñes cómo comunicabas tú, papá. Cómo es tu corazón como comunicador. Cómo atrapabas las multitudes. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tus emociones? ¿Cómo canalizabas tú esas emociones? Y no solamente tú, ¿cómo lo hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pedro para que se convirtieran en 3,000? Y mucha gente, mira, ¿qué ocurrió? Que cuando comienzo a estudiar oratoria, me doy cuenta que no solamente servía para afuera, para la gente que me lo estaba pidiendo, sino también para adentro, para la iglesia. Yo decía, ya va, eso hay que transmitirlo en la iglesia. Porque tal y como te lo decía ahora, tenemos una verdad, pero a veces la predicamos como una mentira. Mientras hay gente allá afuera que tiene una gran mentira y la predican como si fuera una gran verdad. Y se crean cosas que uno dice, wow, ¿cómo hay tanta gente creyéndole? Mira cómo comunica. Entonces recuerdo una vez, Hollis, que un pastor me dice, hey, yo quiero llevarte a mi iglesia para que capacites. Dime qué puedes traer, que sea diferente. Y yo digo, bien, o sea, que sea diferente, que sea capacitación. Liderazgo, hay gente que habla de liderazgo, que habla de relaciones, que habla, y son geniales. Pero yo creo que podemos hablar de oratoria. ¿Qué tal si hacemos un curso de oratoria corto para líderes? Porque trabajaban con un modelo celular. Entonces, que todos estén capacitados para que cuando den una célula, hagan una célula, que esa era mi escuela, las células, pues lo hagan de manera distinta. Y él me dice, ¿cómo así que oratoria? Y yo, bueno, pastor, mira, que tenga la capacidad de tomar la palabra y de comunicarla. Y me dice, mi hermano, mira, te voy a ser muy honesto. Escucha lo que me decía el pastor. Nosotros en la iglesia creemos en la palabra cuando Dios dice, abre la boca que yo la llenaré. Entonces, si tú quieres comunicar de manera efectiva, métete con el Señor, que el Espíritu Santo va a hacer la obra. No tienes que ponerte a estudiar oratoria. Allí yo me di cuenta que había una gran barrera que la hemos tenido en muchas áreas ministeriales y no es así. Yo creo que Dios no bendice perezosos. Yo creo que si tú quieres ser un vaso de honra, tienes que presentarte como un vaso de honra, decirle al Señor, hey, me he preparado, Padre. Me he preparado diligentemente. Sé que mi preparación no va a hacer que haya transformación. Necesito de tu Santo Espíritu, pero yo me preparé. O sea, tenemos que ser diligentes para que eso ocurra. Así que empiezo a desarrollar un programa y lo hicimos de forma 100% avalado por la Biblia, pero con el anhelo de que no fuera para cristianos. Entonces dijimos, certificación speaker internacional, abrimos la convocatoria solamente para 26 personas, porque queríamos que fuera muy personalizada, y hicimos la primera certificación, y fue increíble. ¿Por qué? Porque dijimos algo, Señor, tráenos gente que no iría a una iglesia. De esas 26 personas solamente fueron 3 cristianos y yo andaba feliz, porque eso era lo que yo quería. De esas 23 personas que quedaron, habían muchísimos profesionales. Recuerdo que había un hombre que era especialista en finanzas y ya daba conferencias por el mundo entero. Y él va a la conferencia y a la certificación, y cuando se están presentando, yo lo veo a él muy rígido, lo veo a él con una, digamos, una forma de ser muy prepotente, y dice, bueno, yo vengo acá porque me hablaron mucho de ti, Gustavo, y yo ya doy conferencias y quiero tecnificar más mi oratoria. Perfecto. Durante los 5 días, eran 5 días intensivos, él estaba allí evaluándome. O sea, era increíble su postura, todo lo que yo decía, todo lo anotaba. Pero el último día, o sea, durante toda la certificación, le dijimos, Señor, que haya una parte acá donde tú hagas algo y nos permitas mostrar en quién creemos. El último día algo ocurrió, de esas cosas que Dios hace, y en alguna pregunta que me hicieron pude abiertamente decir, hey, pues esto es lo que soy, pero permítame decirles, esto que soy es gracias a esto que creo. Y esto no es certificación, esto es algo personal que les quiero compartir. Lo comparto. Después de que comparto eso,
dejo el espacio si hay alguien que quiere hacer un comentario y el hombre levanta su mano. Cuando él levanta su mano, yo pues asustado dije, nada, él me va a decir, ¿por qué se te ocurre hablar de esto? Esto es algo profesional. Y dice lo siguiente: desde que llegué el día 1 acá, yo quería tecnificar mi oratoria, quería herramientas. Yo vine fue para eso. Mientras él decía eso, y yo, nada, que viene a decirme, perdóname, pero devuélveme la plata. Yo vine fue para eso, y ciertamente recibí eso y mucho más. Sin embargo, con eso que acabas de decir, he comprendido que lo único que necesita mi vida es tener a Dios en mi corazón. Un hombre que llegó completamente cerrado, que llegó... La esposa, cuando termina el evento, nos manda un mensaje en las redes sociales 3 días después diciéndonos, gracias por enviarme a un mejor esposo a casa. Ese hombre que llegó sin creer en nada, solamente con su tecnicismo, ahora junto a su esposa es líder de una iglesia en Caracas. Allí yo descubrí que la certificación era un instrumento con varias vertientes, donde hay capacitación, donde podemos entregar las herramientas, las técnicas que Dios nos ha permitido desarrollar para que cualquier persona tenga la capacidad de transmitir un mensaje de manera profesional, amena, divertida, distinta, pero también tiene ese no sé qué que la gente dice, la certificación tiene un no sé qué, que no sé qué es, pero qué es. Y al final se dan cuenta, que es la presencia de Dios y que todo lo que nosotros transmitimos está avalado por su palabra. Y la presencia de Dios está allí, así que ya son más de 800 speakers certificados. Antes de la pandemia, Dios ya nos había movido para que lográramos generar una metodología online. Así que esa metodología online también nos permitió maximizar mucho más el mensaje. Tenemos speakers de diferentes partes del mundo que han realizado la certificación con una metodología sumamente amena. Y cuando lo digo de esa manera es porque muchos nos han dicho, hey, me siento como viendo una serie de Netflix, donde termina un episodio y quiero ver el otro, y quiero ver el otro. Son más de 100 sesiones grabadas de forma profesional en estudio, donde simplemente lo que hago es vaciarme y decir, mira, si tienes miedo escénico, hey, vamos a hablar del miedo escénico. ¿Quieres dar una conferencia frente a un público? Bueno, te voy a dar 20 estrategias para que comiences con cualquiera de ellas. Hablamos de todo lo que la técnica requiere para que sea un mensaje distinto, pero también hablamos de lo que hay más allá de la técnica, y eso es lo que transforma. Qué fuerte todo el trabajo que Dios está permitiendo que se realice a través de ti. A toda la gente que se está alcanzando, ¿no? Imagino que así como ese testimonio que nos acabas de contar, deben haber muchos que de repente conoces o hasta que desconoces, porque a veces el Señor sigue trabajando y obrando tiempo después, y de verdad quedo muy impactado con todo esto y retado. Yo espero que más gente siga, no solo inscribirnos a la certificación, sino que más gente siga conociendo al Señor a través de tu testimonio, de tu vida, porque realmente es impactante, es confrontante. Y yo le hablaba de ti a uno de los chicos que sirve conmigo allá en Perú, porque él también tenía un problema en el habla, y hablábamos mucho de esto, y le decía, mira, se puede. Y él, dentro de sus temores y de sus miedos, estaba muy dudoso. Entonces le pasé un par de videos que ahí se habían compartido, y él me dice, finalmente, cierto, creo que mucho de lo que nos ocurre es embargado por el miedo que a veces tenemos de no ser capaces de hacer las cosas. Entonces, ¿cuál fue de repente de los miedos más difíciles que te tocaron enfrentar en todos estos años? El miedo al rechazo, creo que fui muy tan rechazado que eso lo llevaba, y ojo, mira, no solamente lo llevaba, creo que lo llevo. Yo creo que todos tenemos un lado oscuro. En psicología se habla de eso, de ese lado oscuro. ¿Qué es el lado oscuro? El lado oscuro no es el pecado, no es esa lucha pecaminosa, no, es esa parte de ti con la que tú sabes que tienes que estar muy atento, porque cuando menos te das cuenta, sale ese lado oscuro. Entonces hay un lado oscuro en mí que yo tengo que reconocerlo, y es que fui rechazado. Dios me aceptó y soy aceptado en Él, sí, pero tengo que entender que si no le presto atención a mis actitudes, yo en algún momento puedo hacer algo por miedo al rechazo, o puedo hacer algo buscando aprobación, o puedo hacer algo buscando que alguien me acepte o ser aceptado de esta y de esta manera. O sea, eso es parte de mi lado oscuro. ¿Por qué digo que tengo que luchar con eso? Porque constantemente tengo que evaluar mis acciones
no sea que alguna de ellas vayan enfocadas en ese miedo al rechazo. Por ejemplo, te lo pongo de esa manera. Hace tan solo unos días tuve, por varias razones que Dios puso en mi corazón, entre ellas evaluar mis intenciones, que cerrar mis redes sociales. Cerré mis redes sociales durante 2 meses. Y descubrí que parte de mis últimas publicaciones tenían que ver con ese lado oscuro. Es decir, el algoritmo te dice, publica cada cierto tiempo. Haz esto, lo que está dando más enganche es esto, y esto, y esto. Y estaba yo involucrado en ese juego. O sea, no, mira, ya publiqué eso, ahorita me falta esto, y vamos con esto. Y estaba publicando de alguna u otra forma para no quedarme atrás en el nicho en el cual yo me estoy desarrollando. Eh, Conferencistas, speaker, liderazgo, inspiración. Entonces no me puedo quedar atrás. Entonces, si tú buscas el origen de eso, sigue siendo el rechazo. Porque no me quiero quedar atrás, porque no quiero ser rechazado, ¿sí? Porque quiero seguir siendo aceptado en ese círculo en el cual me estoy moviendo. Hey, ¿te das cuenta? No te estoy hablando del Gustavo Henao niño y adolescente, te estoy hablando de ese Gustavo Henao, que tiene que estar constantemente diciéndole al Señor, hey, ¿cuáles son mis motivaciones? El rey David lo decía, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, y si hay en él un camino perverso, de perversidad, guíame en el camino eterno. O sea, es constantemente evaluarte cuáles son mis intenciones. Entonces, ese miedo con el que más tuve que luchar, que era el miedo al rechazo, ese era el miedo que me impedía pararme frente a un público, el miedo, si yo me iba a parar frente a un público, Hollis, piensa por un momento cómo sería todos los recuerdos de niño de cuando lo hice y simplemente dije, mi nombre es Gustavo Henao, y se entendía I-O-E-E-U-A-O-E-A-O. Entonces, ese recuerdo me acompañó y abrió una ventana de temor muy grande, de rechazo, de anhelo de aceptación, que me acompañó, y ahí es donde yo digo, y me sigue acompañando. No porque ahora tenga miedo al rechazo, no, es que ahora tengo que analizar mis intenciones, cuáles son mis acciones, no sea que alguna de ellas las esté haciendo por ese miedo al rechazo, por querer ser aceptado, por querer ser aprobado. Eso me llevó a ser muy condescendiente, a nunca decir no. O sea, si tú me decías lo que fuera, mira, ¿será que tú puedes? Claro que sí, Hollis. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te digo que no? Entonces, tengo que buscar aceptación, tengo que buscar aprobación, tengo que buscar ser condescendiente con todo el mundo. Y tuve que empezar a analizarme muy bien y a tomar esos espacios de silencio, a tener amigos cercanos a los cuales les pudiera decir, hey, cuando veas algo en mí, dímelo de esta y de esa manera. Tener mi esposa, que también es un semáforo que me dice, hey, amor, ¿y no será esto? ¿Y no será que eso está siendo motivado por esto? Entonces creo que no solamente fue un miedo con el cual tuve que luchar, creo que es algo que está latente y que en mi caso tengo que estar revisándome constantemente para que ninguna de esas acciones que hoy Dios, que pueden ser motivadas por Dios, terminen simplemente buscando llenar un vacío. Wow. A veces hay cosas que dejamos pasar y no nos damos estos espacios que mencionas para poder analizarnos y revisar qué hay en nuestro corazón, ¿no? Puede ser tema de esto como el rechazo o lo contrario, ¿no? De repente el egocentrismo, el orgullo, cualquiera de estas cosas que pueden alejarnos más de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, del propósito que Él nos ha encargado. Gustavo, de verdad estoy contento por todo lo que hemos podido conversar. Gracias por tomarte el tiempo de venir, de visitarnos, de acompañarnos esta mañana aquí. Es nuestro último día en Medellín, así que ya en la noche nosotros volvemos para Bogotá y ya luego nos volvemos a Perú mañana. Estamos contentos de poder compartir y grabar contigo. Algo que de repente quisieras agregar de forma final a la gente que nos escucha, para animar de repente a aquellos que están dudando o están enfrentando situaciones difíciles, ¿qué les podrías decir? Jolis, bueno, primero agradecerte a ti, a todo el equipo, Israel, Carlos, a todos por darme esa oportunidad de poder hablar, prestarme sus oídos, a todas las personas que están aquí conectadas. Gracias y qué bueno que hayan visitado nuestra tierra. Y un mensaje, yo creo que tenemos un reto en esa generación y es mantener la esencia. Mantener la esencia, por qué estamos acá, qué nos entregó Dios y mantenernos en esa esencia. Si nuestras acciones no apuntan a la cruz, no apuntan a Jesús, ¿de qué vale? Si realmente lo que queremos es ser vistos, ¿de qué vale?
creo que constantemente tenemos el desafío de volver a la esencia. Y volver a la esencia es reconocer que Dios no quiere eliminar por completo esa debilidad que hoy o eso que tú sientes con lo que estás luchando. Dios quiere mostrar su poder allí. Los débiles, los que están aquí conectados, que se consideren débiles. Si tú dices, hey, yo me considero débil, entonces estás calificado para que Dios te use. Estás calificado para que Dios haga algo grande en ti. Puede ser que tú desees que caiga fuego del cielo, resucitar un niño como lo hizo Elías, pero también Santiago dice que era un hombre con debilidades como las nuestras. Y ese hombre con debilidades como las nuestras, Dios lo calificó para ser usado, no por su fortaleza, sino por su debilidad. Ahora, él tenía que volver siempre a la esencia. Todos los hombres de Dios tuvieron que volver a la esencia, y nosotros en esa generación tenemos que volver a la esencia. Corremos el riesgo de que las redes sociales, de que las distracciones nos alejen de la esencia real. Vuelve a la esencia, pregúntate cuáles son esas motivaciones, y el día en que sientas que tus acciones se están alejando del verdadero punto, del verdadero destino, entonces vuelve a casa y dile, Señor, quiero comenzar otra vez, quiero volverlo a hacer. Y Dios lo va a volver a hacer, no porque tú seas el mejor, el más fuerte, no, sino porque reconoces tu debilidad. Pero es que es muy fuerte, no te preocupes, bástate con la gracia de Dios, bástate con la gracia de Dios, porque el poder de Dios se va a perfeccionar en esa debilidad. Eres débil, entonces eres calificado para ser usado por Dios. Amén. Totalmente. Gustavo, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo pueden buscar también tu certificación para que la gente ahí pueda ir? Buenísimo. En las redes sociales, en Instagram, @Gustavo Henao, con H, así me encuentran tanto en Instagram, en todas las redes sociales, menos en Twitter, sí tienen que colocar allí en Twitter una S final, Gustavo Henaos es la única, pero la red social protagónica para nosotros es Instagram, así que @Gustavo Henao, y en nuestra página web www.gustavohenao.com. Allí estamos atentos, está la información de la certificación, y siempre estamos muy atentos en manejar nuestras redes, en contestar. Nosotros nos conocimos en las redes, así que pues nada, nos pueden escribir por allí y siempre vamos a estar para servirles. Listo, muchas gracias de verdad una vez más y esperamos pronto poder grabar algún episodio más, sea aquí o en algún otro lugar nos encontremos. Gracias. Súper, claro que sí, un abrazo. Listo, nos vemos.